Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Ahora sí, muchas bendiciones. Abra su Biblia en San Lucas, capítulo 15. ¿Alguien vino por primera vez? Levante su mano, queremos bendecir su vida, saludarlo. ¿Alguien está por primera vez? Bien. San Lucas, capítulo 15. Vamos a ver tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, el hijo pródigo. Capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por bendecirnos como iglesia. Te ruego, Señor, que utilices mi vida ahora. Padre, Señor, dame sabiduría. Habla a través de mí, Señor, a la congregación. El propósito es, Padre, que todos salgamos bendecidos, fortalecidos con tu palabra, gozosos por disfrutar de tu presencia. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. El hijo perdido. A esta parábola se la conoce como la parábola del hijo pródigo. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no conoce esta parábola? O también como el hijo perdido, o también podríamos decir parábola de los dos hijos, como comienza nuestro Señor diciendo: un hombre tenía dos hijos. Dos hijos. Así es como el Señor comienza relatando esta parábola. Quiero unir las tres parábolas. Por supuesto que hay mucho para rescatar de acá, pero las tres parábolas hacen referencia a lo mismo: la salvación del Señor, la salvación por gracia. Timothy Keller dice que no debería llamarse parábola del hijo pródigo como se la conoce comúnmente, sino la parábola de los dos hijos, o más bien la parábola de los dos hijos perdidos. Vamos a ver después, cuando avancemos al final de la parábola del hijo pródigo, por qué digo los dos hijos perdidos. Pero Keller titula un libro que lo presté, nunca más, no sé a quién lo presté, y no lo pude terminar de leer. Él titula ese libro, y me llamó mucho la atención el título, que dice: el Dios pródigo. Porque yo tenía por hijo pródigo un hijo realmente malo, no entendía tampoco qué significa pródigo. Entonces me llamó la atención cuando leí el título de ese libro, El Dios pródigo. Libro que lo escribe Timothy Keller. ¿Verdad? El hermano menor, amados hermanos, es una referencia a los publicanos y pecadores. Con eso en mente, nosotros vamos a desarrollar estas tres parábolas. Comencemos leyendo, volvamos a leer capítulo 15, los versículos 1 y 2. Escuche: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle.
Podemos decir que ese es un grupo, pero hay otro grupo que son los fariseos y los escribas. ¿Qué hacían ellos? Murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Hay dos bandos, dos tipos de oyentes acá. Los que se acercaban a Jesús para oír sus enseñanzas, y los que también estaban oyendo, pero no dando oído, simplemente escuchando, que no es lo mismo que dar oído. Por eso Jesús decía, el que tenga oído para oír, oiga. Ellos escuchaban, pero escuchaban con la intención de criticar, de juzgar, de condenar y de ver qué podían sacar de él como lo que parecía a sus propios ojos como un falso profeta. Hace referencia entonces claramente cuando hemos leído publicanos y pecadores podríamos decir a nosotros que estábamos perdidos, totalmente perdidos. Dice que son aquellos que se habían rebelado contra Dios y su ley, pero que ahora se volvían a Dios en arrepentimiento y fe por medio del ministerio de Jesucristo, por medio de lo que el Señor predicaba, lo que el Señor hablaba. El Dios pródigo. La palabra pródigo significa el que desperdicia o despilfarra. Eso significa pródigo. Más me llamó la atención porque el Dios pródigo desperdicia, despilfarra. Ya lo vamos a entender. Y en verdad que el pródigo es Dios, dice el escritor, porque dio todo lo que tenía al darnos nada más y nada menos lo que Él más amaba, que es a su amado Hijo Jesucristo. Ahí dio todo lo más valioso que el Padre tenía, porque ya lo leemos en San Juan 3:16, un versículo muy conocido y muy usado, ¿sí? Muy usado. Lo que San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, propósito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No amó Dios al mundo de cualquier manera. Fue de tal manera que Dios, el Padre, amó al mundo que ha dado lo más valioso. Es por eso que dice este escritor que Dios es el pródigo, porque dio todo lo que tenía, lo más valioso, lo que nos benefició a nosotros, a Jesucristo nuestro Señor. Dios el Padre tenía que redimir a los que en la eternidad amó, y para eso tenía que dar lo más amado, lo que más amaba, a su Hijo. Gálatas 4 y 5, leamos Gálatas 4 y 5. Dios dio lo que más amaba, y no en cualquier tiempo, sino al tiempo de Dios. Dice capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por Jesucristo hemos recibido la adopción de hijo. Entonces vino
en el tiempo en que el Padre así lo determinó y Él envió a su Hijo para redimirnos. A los que estábamos esclavizados con el pecado. ¿Qué significa? Estamos viendo 3 parábolas. También debemos entender qué significa la palabra parábola o qué es una parábola. Ya lo dije en otra oportunidad, lo volvemos a repetir. Entonces, parábola, dice según el diccionario, las parábolas son figuras de comparación extendida que a menudo utilizan historias cortas para enseñar una verdad. La parábola permite transferir un contenido con sencillez. ¿Ves esto? Bueno, te muestro esto y te llevo al terreno espiritual. Esto es cómo, y eso es lo que el Señor Jesús tenía esa forma de enseñar, utilizando esas figuras, utilizando parábolas, cosas que los que estaban en ese tiempo la podían comprender muy bien. Nosotros también usamos ese tipo de ejemplo para entender, ¿no? En el contexto, amados, en el contexto vemos a esa oveja perdida, la primera parábola, donde el pastor sale a su encuentro y a la moneda o a la dracma perdida que es hallada, y vemos que en la primera parábola y en la segunda parábola hay, cuando se la encuentra, gran gozo por encontrar la oveja y por encontrar la dracma. 7 veces la palabra gozo o gozoso o regocijo o gozaos, 7 veces está esa palabra en estas 3 parábolas. Y 8, si quisiéramos decir también, contarla con lo que el hermano mayor dijo, que ya llegaremos ahí. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. La palabra gozo. Gozo, regocijo. Vamos a entender al final por qué. El Señor está dando esta parábola a los fariseos, a los religiosos, con la mente puesta en ellos. La palabra es para todo, pero estaba más haciendo énfasis en ellos, fariseos, tremendo, los cuales no se gozan, ellos para nada se gozan de ver al Señor Jesús que se está relacionando con pecadores. Y que haya pecadores que se arrepientan y vengan a los pies del Señor. Para nada se gozaban. Esta parábola trata de 2 hijos, amados. Es porque esta parábola ilustra 2 tipos de pecadores. 2 tipos de pecadores. Pareciera que habla de uno, el hijo pródigo. Ya vamos a entender por qué. Llegaremos ahí. Tanto en la parábola de la oveja perdida y de la dracma perdida se ilustra en ellas la salvación del Señor. Como el Señor se acerca a nosotros y nos alcanza con su gracia y nos rescata y nos restaura. Es lo que hemos visto en las primeras 2 parábolas. Ahora, en esta tercera parábola, la del hijo pródigo, que vemos en este capítulo 15 de Lucas, su mensaje es el mismo: la salvación del Señor. La parábola de la oveja perdida nos ilustra de una forma poderosa que es Dios el que toma la iniciativa en salir a nuestro encuentro. Gracias a Dios por eso. Porque así nosotros estábamos perdidos
y nadie busca a Dios, como lo dice Romanos capítulo 3, 10 y 11. Nadie busca a Dios. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Nadie busca a Dios. Dios toma siempre la iniciativa. Dios vino a buscar al pecador en la persona de Cristo. Él mismo dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, el Dios hombre, vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. San Juan 6:44 dice el Señor, ninguno puede, no lo busque, ninguno puede venir a mí. Escuche eso, Jesús dijo esto claramente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y por qué no puede el pecador ir a Jesús? Porque Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. Nadie va a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Cristo nos buscó a nosotros. Ninguno puede venir a mí. En esta parábola podemos ver de una manera muy poderosa la gracia de Dios. Lo mucho que a Él le costó y lo perdonador que es nuestro Dios al recibirnos en su mansión celestial. Vemos en primer lugar, amados, a este personaje en la tercera parábola, este hijo menor que ha estado siempre en la casa de su padre y de pronto algo le sucede a este muchacho. Algo le sucede. Empieza a mirar, quizás como el salmista Asaf en el Salmo 73, que comenzó a mirar al mundo, a los pecadores, a los impíos, y les llamaba la atención. Parece que no les duele nada, parece que no sufren por nada, ninguna congoja se ve en ellos, se los ve rozagantes, se divierten, parece que está todo bien. Pareciera ser que es mejor estar en el mundo que estar en el templo. Seguramente que este hijo menor estaba mirando también de esa misma forma, deseando irse al mundo. He aquí dice el Salmo 73, dice el versículo 12, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ese es el problema. Cuando empezamos a mirar eso, que el mundo con eso nos seduce, oportunidades, riquezas y lujos y un montón de otras cosas. Empezamos a poner la mirada ahí y pareciera que los mundanos la pasan mejor. Seguramente que el hijo pródigo comenzó a mirar de esa misma manera. Vemos aquí el desprecio, amados, el desprecio del hijo hacia su padre, cuando él pide la herencia. Ese hijo menor, cuando pidió la herencia, ya estaba matando a su padre en su corazón. Veo que el viejo no se muere y yo quiero ir al mundo, yo quiero disfrutar como los otros, como unos amigos que tengo, yo quiero disfrutar, pero sin plata no puedo avanzar, sin plata no voy a llegar a ningún lado. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a decir a mi padre que me dé la parte de los bienes que a mí me corresponde. Y vemos a este padre amoroso y bueno, le repartió los bienes. Sabemos que
un tercio de la herencia le tocaba al hijo menor, lo demás era para el mayor. Pero con eso ya hizo negocio él, ¿sí? Seguramente vendió barato todo lo que le correspondió, por supuesto, porque dice que se fue lejos. No se podía llevar animales ni tierra, animales sí, pero tierra no. Entonces hizo seguramente su negocio, embolsó lo que consiguió y se fue, dándole la espalda al Padre y matando al Padre en su corazón. Nosotros, amados, que hemos recibido de nuestro buen Dios, del Dios pródigo que nos da tantas bendiciones que nuestro Dios nos da, cómo hemos despilfarrado esas bendiciones al vivir en rebeldía también. Vivir para uno mismo, porque así hemos vivido en este mundo, para gastar en nuestros propios deleites, que hicimos un mal uso, como el hijo pródigo mal gastó todo lo que el Padre le dio, todo nosotros también lo hemos despilfarrado. La vida, la salud, tiempo, la familia descuidada por nuestros malos procederes, por nuestro despilfarro, con nuestra mala manera de vivir, descuidando la familia, los hijos, malgastando en vicios, en borracheras, juegos, en drogas algunos, en fiestas, desvelos, así por estar perdido en el mundo, amados, terminábamos maltratando la familia, dirigiéndonos con torpeza a nuestros hijos, con insultos, por estar lejos del Padre, por estar involucrado en las cosas del mundo, despilfarrando, malgastando las bendiciones que nuestro Dios nos ha concedido. No hemos vivido para la gloria de Dios hasta que Dios nos llamó y nos hizo comprender todo esto. ¿Te has preguntado, amado? ¿Te has preguntado qué estoy haciendo yo con esas bendiciones que el Señor me ha dado? ¿Somos como el hijo menor? ¿Somos así? ¿Despilfarradores? Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo con las bendiciones que el Padre me da? Versículo 13, capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amados, esa provincia apartada es estar apartado de Dios, alejados de Dios, apartado del único que me puede bendecir, Dios. Se fue a una provincia apartada. Amados, la desobediencia aparta al hombre de Dios. Porque es pecado la desobediencia. El pecado nos aleja del Padre. Isaías 59:2 nos dice claramente eso. Por vuestras iniquidades, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División. Nuestros pecados han hecho división, una brecha, una distancia entre Dios, el Creador, y la criatura. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tiene que suceder para que esa brecha se cierre? Para que ya no haya esa distancia. Bueno, gracias a Cristo, que por Él nosotros pudimos y debemos evangelizar de esa manera. La única forma que te puedes reconciliar con Dios
como me reconcilié yo con el Señor cuando entendí que era un miserable pecador, que estaba muerto, era un despilfarrador, estaba apartado de Dios, en una provincia apartada, donde nadie me veía, pensaba que nadie me veía, habrá dicho el hijo pródigo, me voy lejos, donde nadie me conoce, y allí voy a malgastar, allí voy a disfrutar, allí voy a gastar todo lo que el Padre me dio. Nosotros, amados, por la gracia de Dios y por la obra de Cristo, pudimos reconciliarnos con el Padre. Gracias a Dios. La única forma de reconciliarse con el Padre es a través de Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 14, cuando dice que este hijo menor, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿En cuál provincia? En esa provincia apartada, lejos del Padre. Vino una gran hambre y por supuesto comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó o se juntó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En esa situación, en ese estado deplorable, no había nada más, ¿cómo podríamos decir? Nada más vergonzoso para un judío que llegar hasta ese extremo, a lo más bajo, a tener que apacentar cerdo, a convivir con los cerdos, a vivir en medio de los cerdos y encima a querer comer la comida de los cerdos. Qué tristeza habrá sentido, ¿no? Nada más indignante, nada más denigrante para ellos. Es caer en ese estado. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios, dice Pablo, escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 7, 10. Yo me lo imagino a este joven ya con una profunda tristeza y ya acordándose cada vez más de su padre, de su pago, de su gente, de su casa. 7:10 de 2 de Corintios dice, porque la tristeza que es según Dios, esa tristeza que viene de Dios, produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios. Cuando Dios envía esa tristeza a un hijo o a un escogido, que cuando llegue a los pies de Cristo pasará a ser hijo, Dios empieza a hacerlo sentir esa incomodidad, esa tristeza, esa angustia y todas las cosas que puedan venir por la gracia de Dios, porque a través de eso Dios está llamando al pecador a su presencia. Y esa tristeza que empieza a poner Dios en el corazón es para arrepentimiento. Es para arrepentimiento. Y no vas a encontrar, amados, en una ciudad apartada, en una provincia apartada, entiéndase, lejos de la presencia de Dios, no vas a encontrar más que angustia, depresión y un montón de cosas que no son bendiciones de parte de Dios. No vas a encontrar otra cosa que no sea esto que encontró el hijo menor, que pensó que en el mundo la iba a pasar re bien. No fue así. Versículo 17, trato de ir más rápido, dice versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuánto jornalero en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré,
me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, así de alto mis pecados, Señor. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Volviendo en sí, Dios hará que sus escogidos se despierten. Dios coloca esa tristeza para arrepentimiento. Dios hará que sus hijos, aunque caigan tan bajo y estén comiendo comida con los cerdos, Dios hará que vuelvan en sí. Como el pecado enceguece, amados. Como el pecado te atrapa, te enceguece. No te permite mirar más allá. Pero cuando obra Dios, cuando interviene Dios con su poder, por su misericordia y por su gracia, vuelve en sí. Vuelve en sí. El Salmo, como hemos citado, el Salmo 73, no lo busques, dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí, dice Asaf. Yo que estaba mirando, pensando, un poco como queriendo, porque casi se deslizaron mis pies. Bueno, al hijo menor se le deslizaron los pies y se hundió en ese fango, en el chiquero. Pero Asaf dice: casi se deslizaron mis pies. Pero gracias a Dios y por la gracia de Dios, diría, cuando entré al santuario, ahí comprendí el fin de ellos. Ahí entendí, porque ellos no se molestan por nada, no se angustian por nada, disfrutan de la vida aparentemente, todo bien, pero claro, ahí comprendí que como no son hijos de Dios, Dios no los disciplina. Ahí están disfrutando por un breve momento de lo terrenal, pero no habrá para ellos un disfrute espiritual, celestial ni eterno. Habrá para ellos angustia, sufrimiento, quebranto, dolor y todo lo que podemos imaginarnos en el reino de las tinieblas, entiéndase, en el infierno. Ahí comprendí el fin de ellos, dice Asaf. Bien podría haber dicho también pródigo, podría haber dicho hasta que entrando en el chiquero de los cerdos, comprendí que separado de Dios, que separado de Cristo, nada puedo hacer. Yo me crié en el campo, entiendo lo que es un chiquero. ¿Usted entiende lo que es un chiquero? ¿Sí? Si no, google y yo le doy el tiempo para que usted... Chiquero. Donde están los cerdos. ¿Sí? Ahí donde comen los cerdos, donde se embarran los cerdos. Eso es un chiquero. Bien embarrado, se le tira agua, se hace un poco de barro porque ahí el chancho se siente, pero como en un 5 estrellas. Esto es vida, dice el cerdo. Y ahí está. Ahí estaba el hijo también cuidando los cerdos, dándoles de comer a los cerdos. Qué tristeza, ¿no? Separado de Cristo, nada puedo hacer, dice Juan 15:5. Mis hermanos, el pecado enceguece a una persona. El que solo tiene una religión y no tiene una relación con Dios, con el Padre, está ciego. Pero el Hijo, aunque esté en esa situación, por la gracia de Dios, volverá en sí. Porque es un hijo de Dios. Va a volver en sí. A ver, versículo 20. Bueno, vemos que 18 dice: me levantaré, iré a mi padre. Arrepentimiento. Se arrepintió y ya pensó en el discurso que él iba a decir. Dice el del 18: me levantaré, iré a mi padre, y cuando llegue frente a él, ahí le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor, Padre, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
No pretendo que me trates como un hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Ese fue el pensamiento del hijo menor. Y levantándose, esto es bueno, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Este versículo nos va a mostrar el carácter del padre. Fue movido a misericordia. ¿Qué hizo el padre? Lo reprendió duramente. Ahora vuelve arrepentido, con el rabo entre las piernas. Ahora te acuerdas que tienes padre. Ahora te acuerdas de tu gente. Vos que has despilfarrado, que has menguado el patrimonio de la familia, que has hecho un desastre, que has ido a vivir como se te ha antojado, ahora vuelves. No dice eso el padre. No dice eso el padre. Dice que corrió, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Imaginemos que esto, sabemos que no era, podemos decir que no era una casualidad. Seguramente que el padre salía a todos o a cada rato para mirar si volvía su hijo. Hasta que divisó una figura humana allá a lo lejos que viene. Y habrá dicho el padre, pero ese andar es como el andar de mi hijo. Me parece que es él. Sí, es él. Es mi hijo. Corrió. Él corrió al encuentro. No le importó la vergüenza, no le importó tener que levantarse la túnica, la falda, no le importó nada. Lo que los jornaleros, los que estaban alrededor lo podían ver, no le importó nada. Corrió hacia su hijo. Lo abrazó, lo besó. Qué olor a cerdo habrá traído, ¿no? Es el olor del pecado, amados, con el cual todos nos hemos acercado al Padre. Cuán bueno que es nuestro Señor. Nunca hubiéramos salido del chiquero si el Padre no hubiese extendido su mano santa, limpia, poderosa y nos hubiese sacado de ahí. Jamás podríamos haber salido de ese estado de putrefacción, de pecado, de corrupción, muertos. Pero se arrepiente, se levanta y va al único lugar en el que podía encontrar socorro, al único lugar donde podía encontrar ese auxilio, ese socorro que necesitaba, en la casa del Padre. Qué sorpresa, no sabía con qué se iba a encontrar. Habrá pensado en el camino, ¿cómo irá a reaccionar mi padre? ¿Qué irá a hacer? ¿Qué me irá a decir? Pero yo le voy a decir que no me reciba como hijo, no pretendo eso. Aunque me reciba como un jornalero para trabajar ahí, aunque sea por la comida. ¿Cómo uno empieza a valorar, amados, las cosas cuando uno las pierde, no? Valore lo que tiene. Si tienes padre, ámalo. Tienes familia, ámala. Ama a tu familia biológica y ama a tu familia espiritual. Ámalos. Disfruta lo que Dios te da. No esperes perderlo para recién darte cuenta que has desperdiciado eso, y disfruta lo que el Señor te da. El carácter de un padre amoroso. Su misericordia, su gracia. Y recuerden una cosa, amados. Jesús está diciendo esta parábola a los fariseos, a los religiosos, aquellos que se consideraban puro, limpio, perfecto, santos,
y tan cerca de Dios, tan dentro del reino de Dios, que ellos no podían contaminarse con nada ni con nadie, que nadie se les acerque. Por eso ellos murmuraban, ¿cómo este que dice que es el Hijo de Dios, o qué es lo que Él dice que es? ¿Cómo es que viene a contaminarse? ¿Cómo es que los pecadores y los publicanos se acercan a Él? No puede ser. No puede ser. Y muchas otras cosas, por supuesto, que ellos gesticulaban y hablaban mal. Y si por ello hubiese sido, mire, la ley decía, en Deuteronomio 21:18, dice, lo que había que hacer con un hijo rebelde, desobediente, contumaz, debía ser muerto a pedradas para erradicar el mal. Los religiosos nunca entendieron el espíritu de la ley. Ellos querían hacer cumplir la ley a cualquier precio. ¿Qué dice la ley? Hay que matarlo. ¿Cómo? A pedrada. Bueno, entonces el que esté libre de pecado sea el que arroje la primera piedra. Debe ser muerto. Tiene ese hijo menor, tiene la culpa para ser muerto. Sí, él tiene la culpa. ¿Qué dice la ley? Que hay que matarlo. Bueno, ¿quién está limpio de pecado? Sea el que arroje la primera piedra. ¿Se acuerda de la mujer? Que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. La querían matar, ¿no? Gracias a que el Señor estaba ahí y le refrescó la conciencia. Los religiosos nunca entendieron el espíritu de la ley porque ellos siempre miraban hacia afuera, no a su propio corazón, no adentro de ellos mismos. Miraban y juzgaban y criticaban. El versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo dejó completar la frase. ¿Se acuerda que él pensó, hazme como a uno de tus jornaleros? El padre no lo dejó completar esa frase porque no lo recibía como un jornalero, sino como lo que era su hijo. Versículo 22, pero el padre dijo a su siervo, mientras el hijo estaba ahí tratando de dar todo el discurso que había preparado, de ya no soy digno de ser llamado tu hijo, rápidamente el padre, versículo 22, dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. Amados, ¿cuál es el mejor vestido que el creyente tiene? Somos revestidos con la justicia de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo quedó Adán y Eva? Desnudos, estaban desnudos. Ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el Señor tapó esa vergüenza, sacrificando un animal inocente para cubrir la desnudez de ellos. Nosotros fuimos revestidos con la justicia de Cristo. Entonces dice, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. No puede andar descalzo, porque solamente los esclavos andaban descalzos, pero no los hijos. El hijo llegó de esa manera ante el Padre, semidesnudo, descalzo, harapiento, un olor a cerdo y todo lo demás. Vestidle, poner un anillo en su mano, calzados en sus pies. Dice el versículo 23, y traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Había un gran gozo en el corazón del Padre. El gozo del Padre, hagamos fiesta. Y lo mismo que vemos en el versículo 7,
que hemos leído, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Si hubo gozo del pastor al encontrar la oveja, si hubo gozo en la mujer al encontrar la dracma, ¿cuánto mayor gozo puede tener un padre en que su hijo vuelva a él, en que su hijo vuelva arrepentido? En este caso, este padre. ¿Cuánto gozo? Esto amerita una fiesta. Gozo en el cielo y gozo en la tierra cuando un pecador se arrepiente. ¿Se goza usted cuando evangeliza a una persona? Cuando esa persona la ve llegar postrado a los pies de Cristo. Cuánto gozo, ¿no? Cuánto gozo en el corazón del siervo cuando ve que ese pecador llega postrado a los pies del Señor en arrepentimiento. Versículo 24, dice el padre, después que dice hagamos fiesta, porque mi hijo, ¿en qué situación estaba? Muerto, pero ha revivido. ¿Cómo más? Estaba perdido. Y el gozo del padre es porque ha sido hallado. Y ahí todos comenzaron a regocijarse. Una gran fiesta. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, como dice Efesios 2:1, y revivimos cuando su gracia nos alcanzó. Estábamos perdidos, y para eso vino el Hijo de Dios, buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios por eso. Versículo 25. Y su hijo mayor, entra otro personaje en la escena, el hijo mayor. Hasta acá no se habló nada del hijo mayor, ahora entra el hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, habrá pensado, ¿qué es esto? Hoy no es mi cumpleaños, no es el cumpleaños de mi padre. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar ese becerro que estaba preparado para una ocasión especial. Él lo ha hecho matar a ese becerro gordo. ¿Por qué? Por haberle recibido bueno y sano. Entonces, el hermano mayor, por supuesto que se gozó grandemente en saber que su hermano había vuelto. No es así como dice el versículo 28, ¿verdad? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hermano mayor, así se justifica el religioso, amados, creyendo que por sus obras, por lo que hace, va a ser salvo. El hermano mayor, la sociedad podía haber dicho, los amigos, los que los rodeaban, podía haber dicho, qué buen hijo ese. Siempre está con el padre, siempre cumpliendo con sus responsabilidades, siempre de aquí para allá, haciendo cosas. Qué buen hijo, pero sin embargo, el menor, un desastre. Se fue y ahora lo hemos visto volver, aparentemente arrepentido. Ese hijo vale la pena, el mayor. Por eso, hermanos, cada vez que murmuramos, como murmuró el hermano mayor, nos parecemos mucho a él. Cuando nos enojamos, cuando murmuramos, cuando empezamos ahí, ¿cómo puede ser? Fulano, ¿dónde está? ¿Qué hace? Amados, ¿quién tenía la responsabilidad? Mire, en la primera parábola el pastor fue a buscar a su oveja. En la segunda, la mujer barre, limpia y busca con diligencia y busca hasta que la encontró a la dracma. ¿Quién podría haber tenido la responsabilidad de ir a buscar al hermano menor?
el hermano mayor. Hay hermanos que están apartados, ¿los conoces? Podríamos decir que aquellos que están, como dice Pablo, fortalecidos, debemos buscar a los que están debilitados. Podemos hacer el papel del hermano mayor, en este caso no lo hizo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ir a buscar a ese hermano menor, porque él tenía que haber dicho: Padre, no sé qué será de este loco que se ha ido, no sé, me parece que la debe estar pasando mal, me gustaría ir a verlo. Padre, pido tu permiso para ir a ver cómo está. En ningún momento, para nada, es como que para nada se acordó de su hermano. Tenía el mismo espíritu de Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Así no debemos reaccionar nosotros, amada iglesia. Nosotros tenemos la hermosa responsabilidad de ir a buscar a ese hermano que está perdido. Que está perdido. Ni siquiera usamos los medios que es tan fácil, que nos lleva segundos, un medio de comunicación como para preguntar: ¿cómo estás? Creo que Dios ya debe estar poniendo en la cabecita de alguno: ah, sí, me acuerdo de fulano. Búscalo, llámalo, pregúntale cómo está. A veces necesita un empujoncito. ¿Dónde estás, hermano? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo. ¿Qué está pasando? ¿Te puedo visitar? ¿Te puedo llamar? Búscalo. Está perdido. A veces Dios permite que haya esos tipos de ¿cómo podríamos decir? De creyentes que se ausentan por un tiempo, quizás porque se dejó, ¿cómo decir?, por este mundo engatusar, a influenciar, ahí está, por este mundo, y se va un tiempo. Quizás Dios permite eso para ver tu corazón, hermano mayor, para ver tu actitud, para ver si te acuerdas, y si te acuerdas es porque Dios te hizo acordar. A ver qué es lo que haces, a ver qué es lo que hago. Oro, lo busco, lo llamo, me intereso, o permanezco ahí como el hermano mayor, indolente, y que es problema de él. Si él se fue, que se la arregle solo. Cuidado, amados, cuidado, amada iglesia. Somos como el hermano mayor, pero no como el hermano mayor de la parábola, sino como el hermano mayor que es amor y misericordia y que se despojó de su gloria, tomó forma de siervo, vino a lo más bajo de esta tierra para dar su vida por sus hermanos menores. A Él lo debemos imitar. Él es el modelo perfecto para nosotros como creyentes, como siervos, como evangelizadores. Debemos asumir esa hermosa responsabilidad que Dios nos ha dado. Vuelvo a decir, no porque nos necesite Dios, sino porque por gracia nos ha dado esto que es tan maravilloso, de poder ser colaboradores de Dios, para que el Evangelio siga corriendo. Nosotros debemos avanzar como iglesia. Ranchillo necesita un grupo de evangelización. ¿Quién se anima? A veces decimos, cuando pedimos oración, no está bien decir, fulano, ora por mí. Es mejor decir, fulano, ayúdame en oración. Porque se supone que él está orando y el hermano lo está ayudando. Bueno, cuando vamos o cuando sabemos que hay lugares que necesitan ser evangelizados, como Ranchillo, y hay hermanos, gracias a Dios, de otros lugares
o de más allá que se ofrecen para evangelizar determinada zona, ¿qué vamos a decir nosotros? Sí, sería lindo que venga un grupo que no solamente nos puede ayudar económicamente, sino también, decimos nosotros, y gracias a Dios por eso, que nos va a ayudar en la evangelización. Que nos van a ayudar en la evangelización o que ellos van a venir de otro lugar para evangelizar la zona. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Estamos estancados, indolentes, apagados, dormidos. Dígame si esa no es la actitud del hermano mayor, de la parábola. Si vienen de otro lugar y las palabras, hoy estoy viejo, ¿no? Y se ofrecen para ayudarnos a evangelizar, nosotros ya debemos estar preparados como un equipo, con esa visión. Ya hemos visto el lugar, la zona, ya hemos hecho ahí un estudio de la zona que necesita ser evangelizada. En realidad todo Tucumán necesita ser evangelizado, pero le estoy dando la idea de Ranchillos. Entonces, comencemos a evangelizar esa zona. Y si vienen personas de otro lugar a ayudarnos, gracias a Dios por eso. Que Dios nos ayude a avanzar con el Evangelio. ¿Cómo pueden creer sin haber quien les predique? ¿Cómo pueden creer? Pueden creer únicamente cuando el Evangelio les llega a su corazón. Perfecto. Ese es nuestro hermano mayor. Él es perfecto. Se despojó de su gloria y vino de entre los cerdos. Nos ha sacado el Señor. El hermano mayor de la parábola está fuera de la fiesta. Vemos que hay una gran fiesta. Vemos que el padre los amó a los dos hermanos de la misma manera. Salió a rogarle al hijo mayor que entrase a la fiesta. El menor está dentro, el mayor está fuera. La misericordia del Padre, los dos tuvieron la misma oportunidad. Y dice el versículo 31, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dice el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Parece que termina ahí, la historia termina ahí, como inconclusa, como que no tiene un final feliz, o como que no tiene un final, no sé qué pasó. ¿Entró el hermano, no entró? ¿Qué habrá pasado? Me gusta lo que MacArthur dijo. Conociendo ya el final de la historia, porque ya tenemos la Biblia completa, porque todo ya aconteció. Conociendo nosotros lo que pasó, podríamos decir, dice él, que el hermano mayor, por celo, por envidia, toma un pedazo de madera y lo mata al padre. Eso podrían haber escrito tranquilamente los religiosos. Y mata al padre. Pero eso, por supuesto, no lo vemos acá en esta parábola, pero lo entendemos en la historia. Pero ese es el fin que los religiosos escribieron en la historia. Algunos meses después, amado, algunos meses después, con esa madera, con esa cruz, mataron al Señor de la gloria. Ese podría ser el fin que los religiosos podrían haber escrito. Mataron al autor de la vida en esa cruz.
Ellos tomaron madera y con ella mataron a nuestro Señor Jesucristo, clavándolo en la cruz. Pero el fin para nosotros, amados, es que Él resucitó, es que Él venció la muerte. Ese es el fin de esta historia, diríamos, para nosotros. Él se levantó triunfando sobre la muerte, triunfante, venció la muerte. Gracias a Dios. Y esperamos esa fiesta. ¿Usted lo espera al Señor? ¿Anhela su venida? Apocalipsis 19:2 dice la cena de las bodas del Cordero. ¿Sabe qué nos espera esa cena, esas bodas, esa fiesta? Una gran fiesta nos espera a los creyentes. Dice Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Acá hay gozo por la oveja, hay gozo por la dracma y hay una fiesta porque el hijo menor fue encontrado. Y nosotros también tendremos una fiesta. Acá en la historia, amados, aquí, para que haya una fiesta, tuvo que ser sacrificado una víctima inocente. Ese becerro que estaba reservado para una ocasión especial, podríamos decir, no tenía nada que ver en la partida. Ese becerro engordado tuvo que ser sacrificado para que pueda haber una fiesta. Así nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que ser sacrificado para que nosotros podamos tener esa fiesta, gozar en esa fiesta, las bodas del Cordero. Eso la debes esperar con ansia, anhelar ese día. Ese Cordero engordado puede representar eso, a nuestro Cordero de Dios, que fue sacrificado, que fue enviado por el Padre, que fue sacrificado. Y por ese sacrificio perfecto del Cordero de Dios, podemos y vamos a disfrutar de esa hermosa fiesta. ¿Lo crees? ¿Lo esperas? ¿Te gozas? Gózate, hermano. Gózate, gózate, porque eso escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso sí o sí lo vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de esa fiesta, porque Dios es el que va a gozarse con nosotros, nuestro Señor, en esa fiesta. El Hijo amado del Padre, que tuvo que ser sacrificado por Él, muy pronto entonces nos gozaremos de esa fiesta. Amados, reflexionemos en esto. Vamos a empezar un nuevo año, que no sea como el año pasado o el que está pasando. Comencemos a activarnos, a movernos. Yo creo que Dios nos está despertando. Comencemos a involucrarnos en los negocios del Padre. Comencemos a mirar a Cristo. Comencemos a mirar a los que están perdidos. Comencemos a orar al Padre que nos dé el coraje, las fuerzas, las condiciones y el combustible que necesitamos para avanzar. Y ese combustible ya nos dio, es el Espíritu Santo que te llena de amor. Entonces, ponlo en marcha, avanza. Dios nos ha llamado para ser sus hijos, pero también para ser sus siervos. Sírvele a Dios, sírvele a Dios. Y gózate, gózate por ser parte de esta hermosa familia. Gózate porque hay una fiesta preparada, hay moradas preparadas.
Y Cristo ya está volviendo a buscar a su amada iglesia. ¡Qué gozo! Las bodas del Cordero, ¿sí? Ahí vendrá el esposo y la esposa debe estar preparada, ¿sí? ¿Estás preparado? Amén, amén, gracias a Dios.